Ok, perfecto. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que puedan chequear este show de la conversación que tenemos aquí con César Arechaga y con Jorge Ugarte. Mi nombre es Agustín Calenzani. Y bueno, como sabrán, yo soy productor general de 2020 TV, un canal aquí en la ciudad de Selendín. Y también administro dos páginas que a partir de ahora se van a volver importantes gracias a este contenido que mis amigos César Arechaga y Jorge Ugarte me permiten realizar juntos, ¿no? La página de Radio Stone que está en Facebook y la página también de Hazte Cargo que está en Facebook. Entonces, quiero dejar a mis amigos que se puedan presentar y puedan contarnos un poco quiénes son y dónde podemos encontrarlos y por qué nos hemos juntado los tres estando en tres ciudades diferentes, en tres lugares diferentes y bien distantes en realidad. A ver, comencemos con César. Hola, Agustín, gracias por esa referencia. Saludarte a ti también, Jorge. Y bueno, estamos aquí ahora un poco inquietos porque la coyuntura política, las circunstancias actuales del país nos obligan a centrar nuestro diálogo en temas de los que de repente antes pasábamos, ¿no? O sea, hace poco estábamos conversando de cosas que nos atraen mucho, que nos distraen, que son muy divertidas, pero que ahora tienen que ceder el paso a temas que tienen que ver con el futuro de todos nosotros, ¿no? En virtud de eso estamos ahora reunidos para tratar de abordar un poco esos asuntos y las inquietudes que cada uno podamos tener respecto a estas cosas que van a tener consecuencias en la vida de todos nosotros, ¿no? Sí, y bueno, siendo tal vez alarde de su modestia, yo voy a decir quién es César Arechaga. César Arechaga es un arquitecto que ha ejercido la cátedra tanto en Trujillo como, si no me equivoco, en otras ciudades, y ha tenido la oportunidad de visitar los primeros lugares que a él le emocionaban como estudiante de arquitectura, ¿no? Siempre cuando uno empieza a estudiar una carrera, tiene esos sueños de conocer los colosos que están alrededor del mundo, y yo sé que ha viajado y que ha encontrado varios colosos, de los cuales ya en otros programas podremos hablar de eso. Ahora, Jorge, preséntate tú mismo. Perfecto, gracias Agustín. Bueno, mi nombre es Jorge Ugarte, soy en realidad, en mi vida todo lo que he logrado, lo he logrado de manera empírica, autodidacta, soy docente, he enseñado 10 años historia, lengua y literatura, soy escritor, he publicado 7 libros, el último sobre la guerra del Pacífico, la guerra entre Perú, Chile y Bolivia, desasnando un poco a los falsos historiadores que han estado mintiéndonos con respecto a los orígenes de la guerra, los verdaderos motivos de la guerra, porque la guerra no la provocan los chilenos, ni los peruanos, ni los bolivianos. La guerra del Pacífico la provocan los estados. El problema es el Estado. Eso hay que aclararlo. Los políticos son los representantes del Estado, ellos son el problema. Bueno, y ahora youtuber, influencer, en redes sociales nos puedes encontrar como el Libertando Perú o el Profe sobre ruedas, ¿no? Y la coyuntura política me junta con César y con Agustín, que me parecen personas brillantes, para poder explicarles a este programa que se nos pueda acercar, ¿no? Sin ser tan duro ni con uno ni con otro, sino diciendo la verdad, ¿no? La evidencia empírica demuestra que alguna propuesta de un candidato puede llevarnos, pues, a la desgracia total, ¿no? Claro, y algo importante que tú has mencionado es que en la historia, como nos la ha contado Bruño, yo siempre doy ese ejemplo, ¿no? O sea, nosotros nos cuentan una historia, la versión de Bruño, ¿no? Que hay cosas muy épicas, pero justo son cosas épicas dentro de la derrota. Entonces, o sea, como escuché alguna vez, a nosotros nos crían para ser hinchas del Perú, más no conocedores de nuestra propia historia y de nuestro propio país, ¿no? Y eso es muy importante de mostrar, pues, ¿no? Que ciertas ideas ya se quisieron poner y no vemos ninguna variable como para que suceda lo contrario, ¿no? Entonces, hoy día, si no me equivoco, el tema es estatización y quisiera comenzar que nos podamos poner de acuerdo. Estatización y nacionalización. Yo sé que son primos hermanos, pero hay unas ciertas diferencias. ¿Qué opinas tú, César, sobre esto? ¿Hay diferencias? ¿No las hay? Cuéntame. Personalmente creo que los dos términos refieren a una misma situación, ¿no? Que es volver propio algo que parece que es ajeno, ¿no? Entonces creo que esto pasa por querer disfrazar algo. A veces no queremos llamar las cosas por su nombre, queremos encontrar otros nombres con tal de suavizar un poco. Por ejemplo, está muy de moda que
a las personas que trabajan en McDonald's o en alguno de estos centros comerciales, se les dice asociados o se les dice colaboradores, ¿no? Cuando la palabra real es trabajadores, y yo no sé por qué esa palabra tendría que ofenderle a alguien o por qué te tienes que sentir menos de ser un trabajador. Es un trabajo, celebramos el Día del Trabajo, tenemos un feriado para celebrar el Día del Trabajo porque nos llena de orgullo. Sin embargo, hay quienes creen que hay que mejor suavizar, cambiar y distorsionar la verdad utilizando una palabra nueva con un sentido de repente ambiguo o que puede distraernos. Yo creo que en ese sentido, nacionalizar es una palabra distinta para lo que verdaderamente que es estatizar, ¿no? Yo creo que eso es, y que finalmente lo que intentan es tratar de hacer algo propio, algo que supuestamente no lo es, o pasarlo bajo el control del gobierno, bajo el control del Estado, ¿no? Claro, la algo nacionalización que probablemente está en la empresa privada, ¿no? Claro, la nacionalización es bienes extranjeros, es volverlos nacionales, expropiarlos. Claro. Estatización es que se concentra dentro del Estado, pues todo ello, y que puede ser cualquier bien, no necesariamente. Claro, y de repente está ligado a un sentido de pertenencia, a un sentido de algo que hemos perdido, de repente está ligado a una cierta reivindicación de lo que puede ser nuestro, peruano. Y esa es la campaña, ¿no?, mediática, ya. Esa es para engañar a la gente. Ahí esa va, es la campaña, ¿no?, mediática. Ahí va, claro. No, esto nos lo han quitado, entonces tenemos que me lo han quitado, como si no estuviéramos recibiendo nosotros ningún beneficio por eso, ¿no? Y que sí lo es, que sí lo está haciendo. Exacto. Jorge, cuéntanos, ¿cuál es tu visión de estas dos palabras? A ver, rápidamente, en ambos términos es robar. O sea, es un eufemismo de robar. Okay. Es lo mismo, vamos a usar un eufemismo, hurtar. Porque si bien es cierto, el tema de la nacionalización se refiere más a los recursos naturales, con el pretexto de que el recurso natural es de todos, cuando en realidad no es verdad. Porque en la Constitución dice claramente que el subsuelo le pertenece a la nación y lo administra el Estado. Entonces, siempre el Estado está detrás de la nacionalización y principalmente la estatización, pero en realidad vienen a hacer lo mismo. Sin embargo, en la nacionalización, repito, se refiere más a los recursos naturales. El cobre tiene que ser nuestro, el oro de Yanacocha tiene que ser nuestro, no es nuestro. Es de los políticos que están ahorita en el poder, nunca es nuestro, jamás es nuestro. Ni el guano de la guerra con Chile, ni el salite de la guerra con Chile, ni el caucho que le regalamos a Brasil. Nunca los recursos naturales han favorecido al pueblo. Eso es una mentira absoluta y total. Y número dos, el tema de la estatización es quitarle al propietario legítimo, robarle su propiedad y volverla parte del Estado para que, entre comillas, nos favorezca a todos. Y eso nunca ha pasado. Y por eso yo tengo en un momento, después de su intervención, en mi tercera intervención, vamos a hablar un poco de las estatizaciones del gobierno del señor Velasco Alvarado, que nos llevó pues a la quiebra económica, que luego va a tumbarse con que se va a fortalecer, con la Constitución del 79. Ambos son un robo. Claro, exacto, porque por ejemplo, de alguna manera, el tema de que los bienes naturales, lo que se encuentra en el subsuelo es de la nación, al final de cuentas es por una cuestión, pues, no sé cómo llamarlo, o sea, no es que yo voy y voy a tomar posesión de algo, sino que se entiende de que uno escoge sus administradores, que vendrían a ser los políticos, y que deberían administrarlo en favor de la población. ¿Mediante qué? Obras civiles, no obras del Estado, ¿no? Educación, salud, comunicaciones y todo el asunto. Ahora, quitar, pues, como lo que pasó también, que me imagino que por ahí va el tiro cuando en el primer gobierno de García se estatizó la banca, que fue pues una expropiación en toda regla a un ente privado total, ahí sí también cae la palabra robo, ¿no? Y curiosamente que hayas usado, es un eufemismo, ¿no? Porque siempre nosotros pensamos que la nacionalización o estatización, o nos quieren hacer pensar que es una devolución legítima a nosotros como Curaca, como el último Inca o el último no sé qué, y nos venden una historia muy rara y toman la palabra devolución, pero acá es la palabra robar, exactamente es eso. A mí me parece interesante el comentario de los dos en el sentido de que, claro, estatizar o nacionalizar lo vemos, o se nos vende la idea como si nosotros fuéramos víctimas.
Somos víctimas de unos malvados extranjeros que han venido a llevarse nuestros recursos y lo que estamos haciendo es recuperando, o sea, estamos haciendo una justicia, ¿no? Pero es una falsa justicia, porque nosotros tenemos, el Perú ha firmado un contrato, como una persona responsable tiene que velar de que el contrato firmado se cumpla a cabalidad. Entonces, pero más bien, en lugar de ser las víctimas, al contrario, somos los agresores. Si nosotros vamos a estatizar, y en ese sentido, aplica lo que dice Jorge, lo que estamos haciendo es robar. El Estado lo que hace es robar al quitar algo que ha sido dado a un tercero por alguna razón, ¿no? Porque por medio ha habido un contrato, no ha sido así una cosa regalada, ¿no? Pero experiencias como esas no solamente suceden o sea, se han intentado, en el Perú se han hecho, y Jorge creo que ahora nos va a mencionar algunos casos de esos, pero también se han hecho en América Latina y en algunos otros países, ¿no? Y habría que preguntarnos en qué países de repente de nuestra zona, algunos países vecinos, si alguna de estas estatizaciones ha funcionado o qué está pasando con eso en la región. ¿Por qué es que estatizar es algo tan popular o es algo que sale tan fácil en el discurso de algunos políticos? Yo creo que va por el tema de ambición también, ¿no? De devolver ese sentido de todo ser humano es ambicioso. Entonces, ese tema de devolución, de adhiero, me cojo, te infla el ego. Y como dije al comienzo, ¿no? Nosotros nos han criado para ser hinchas de un país y no ser ciudadanos. Ciudadanos con responsabilidades, con derechos y deberes que son los más importantes. Eso sí me acuerdo en mi clase cívica, los deberes. Entonces, Jorge, te quiero hacer una pregunta. Al categorizar de alguna manera la estatización y la nacionalización como un robo, ahora vamos a hacerle de detectives, vamos con las evidencias. ¿Qué evidencias tú nos traes y nos vas a mostrar? Porque justamente el programa es para esto, para informarnos y educarnos y aprender nosotros también. ¿Qué evidencias tenemos de que sí, ha sido un robo lo que se hizo en el gobierno, pues, en el primer gobierno, bueno, en el único gobierno, perdón, de Velasco, y luego lo que pasó, pues, tal vez con el tema de Alan García en su primer gobierno? Cuéntanos. A ver, quisiera explicar antes hay un PDF, no sé si por el tema de mi internet lo voy a poder mostrar, si se comparte, bacán, si no, chévere, igual lo explico. A ver, quiero explicar algo. Vamos a basarnos en las estatizaciones, ¿ya? Para que la gente lo pueda entender sencillamente. Es volver una empresa privada, con trabajadores que les paga un privado. Imagínate que yo tengo una empresa, no sé, de atunes, yo soy un privado, yo me hago responsable del sueldo que les pago a estos trabajadores. Yo, Jorge Ugarte. Pero viene papá Estado y me dice, ¿sabes qué? Necesito tu empresa. Bueno, como vienes con todo el aparato de la justicia, vienes con todo el aparato de la fuerza, porque el Estado es un sistema burócrata que almacena el monopolio y la violencia física, en palabras de Max Weber. Como tú tienes todo esto, no me puedo oponer, pues, porque si no, me metes preso. Así que hazte con la empresa. O sea, el Estado le quita la empresa a Jorge Ugarte y la convierte en parte del Estado, o sea, estatal. Y la gente dice, el Estado somos todos. No, el Estado no somos todos. El Estado es un sistema burócrata. Ahora, este sistema burócrata va a administrar, escúchese bien, esta empresa que antes era de Jorge Ugarte, que ahora es del Estado. Ahora, ¿quién le va a pagar el sueldo a estos trabajadores? Ya no Jorge Ugarte, sino el Estado. Espérate. ¿Y de dónde sale la plata que maneja el Estado? De nuestros impuestos. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, ya no le va a pagar el sueldo a Jorge Ugarte a estos trabajadores. Le vamos a pagar los 32 millones de peruanos que consumimos productos todo el tiempo. Cuando el privado es estatizado, uno, se le paga lo que cuesta la empresa, y dos, ahora los sueldos de los trabajadores lo pagamos nosotros. Eso es lo que la gente tiene que entender. Claro. Y lo curioso es esto, que por ejemplo, al ser una empresa privada, pues genera su ciclo económico, ¿no? O sea, vendes un producto, generas una ganancia, tienes tus utilidades, pagas a tus trabajadores, pagas tus servicios y generas ese proceso que el ciudadano normal, no le estás cogiendo nada del bolsillo. Pero cuando ya paga el ciudadano, todas las empresas que se van estatizando por medio de los impuestos, de hecho que por medio de los impuestos a nosotros nos sacan el ancho y va a haber un grueso muy grande de dinero. Y ahí viene pues el choriceo, como dirían los españoles, ¿no? O sea, viene el robo, pues al final de cuentas. Y la empresa quiebra y se vuelve, o primero se vuelve ineficiente, luego quiebra, ¿no?
Hay una frase, Agustín, muy buena, no sé si se ve en mi pantalla. Sí se ve, sí se ve. Sí. Muy claro, Hay muy una claro. frase muy buena de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, que dice, ¿no? Cuando una empresa privada hace malas cosas, quiebra. Cuando una empresa pública hace malas cosas, le meten más plata. Porque la plata no es del Estado, pues la plata no es de los políticos. Exacto. Si yo te doy a ti, Agustín, $1.000.000 y te digo, hazte con esta plata lo que tú quieras, a ti no te va a doler gastarlo porque no la sudaste, porque no la peleaste, ¿me entiendes? Exacto. El Estado no maneja su plata, por eso es que se la roban, la despilfarran, y en otros casos, como en los gobiernos regionales, ni la utilizan. Tienen que devolverla porque... Sí, es terrible, es terrible. Eso de la no utilización del dinero, yo me he venido a dar cuenta aquí en Celendín cómo hay obras inconclusas, hay obras que súper infladas, y te digo inconclusas en el sentido de que no las han terminado y son focos de infección, o sea, hablo de agua, desagüe, pistas, o sea, es terrible ver la ineficiencia y también la corrupción, ¿no? Porque son empresas primos hermanos, entonces ahí presuntamente, pues no, para que no me metan preso, hay que usar esa palabra ahora, presuntamente, cuando es una realidad que uno sale a la calle y no ves una pista en una ciudad que es provincia como esta, porque o sea, Celendín es una provincia. Vemos en tu cuadro, a ver, ¿qué estamos viendo? Para los que creen que las empresas públicas trabajan bien, las empresas públicas no trabajan bien, y para eso tenemos la demostración que en el gobierno del señor Velasco Alvarado, que empezó con un golpe de Estado en el 68, 8 meses antes de acabar el gobierno de Belaúnde, que fue elegido democráticamente, y esto de la página 11 es una falsedad, el golpe de Estado fue absolutamente tramado. ¿Es una leyenda lo de la página 11, discúlpame? ¿Es una leyenda? Es absolutamente una leyenda, una leyenda. Fue el pretexto para que los militares, en ese momento encabezados por Velasco, le dieron un golpe de Estado al señor Belaúnde, que era... Yo recuerdo del tema de la página 11, bueno, tenemos un poquito de... por el tema de contrato, por el contrato de la Brea y Pariña. Claro, con la International, pues. Es el contrato de la International. Claro. Si realmente hubiese existido la página número 11 y Velasco, porque a Velasco lo aman, porque se metió con los gringos, porque se armó contra Chile y porque le quitó el rico para darle al pobre. Yo estoy escribiendo un libro sobre eso. Esos son los 3 motivos por los que aman a Velasco. ¿Ya? Claro. Pero Velasco le quita la International Petroleum Company a los Rockefeller. Luego el Banco Central, sin su autorización, según él, le paga lo que cuesta la IPC. Ahí tiene que ver Kuczynski. Y luego le connota la deuda de más de 600 millones. O sea, si realmente tenías una deuda con la 690 millones. Perfecto, ¿por qué le perdonan la deuda? Entonces, aquí está la aventura empresarial del Estado en el gobierno de Velasco. O sea, el Estado, queriendo crear empresas, acumuló pérdidas por más de 2.500 millones. Ahí tú ves el cuadro, mira, las pérdidas, claro. Las pérdidas, ¿ah? Ya estábamos en pérdidas en el 68 de 46 millones, ahora esto sube a 2.481 millones hasta la Constitución del 79. Repito, cerca de 175 empresas públicas fueron creadas durante el gobierno de Velasco, la mayoría por expropiaciones. Ahí está lo que va a ser después Petroperú, claro. Diarios también se estatizaron, la pesquería, 84. Ahí está. Los canales, pues, los fusionaron, pues, América y Panamericana, si no me equivoco, los fusionaron, no me acuerdo el nombre, pero sí, pues todo, Hierro, Centromil, Pesca. Algunos detalles más. Sí. Ahí está. Todo, 84 empresas pesqueras se estatizaron en el gobierno de Velasco y destruyó la pesca. Desapareció la anchoveta por 10 años. Desapareció la anchoveta por 10 años por la estatización. Ahí están las fuentes. Y quiero ir a este cuadro. ¿Qué pasa cuando el Estado estatiza? Bueno, pues aumenta la planilla pública. Y cuando aumenta la planilla pública, ¿qué pasa? Pues aumenta el gasto público del Producto Bruto Interno. Ahí tú puedes ver, como ya la mayoría de empresas eran públicas, la pagábamos nosotros, tenían que elevar el PBI, lo que era 15% del gasto público en deuda pública, perdón, aumentó 48%. Luego podemos ver que tuvimos que prestarnos plata para financiar los gastos. Se quintuplicó la deuda externa. Ahí está. O sea, esos son datos que si quieres a los seguidores, a los que ven este programa, pueden... Se la voy a dejar el cuadro. Ahora, ¿qué pasó? Esto se empezó a imprimir, como ya no había plata,
nos tuvimos que prestar, ya no había plata para pagar. ¿De dónde sacamos billetes? Entonces empezamos a imprimir papelitos de colores en el Banco Central. Y esto provocó una inflación del 74%. O sea, esto es cíclico. Esto es cíclico. Esto no es un cuento esto no es Venezuela. Esto es Perú. Claro. Esto es Perú en el gobierno del señor Velasco. O sea, ahí está el cuadro para que usted lo pueda revisar. No, y es curioso porque al final de cuentas, o sea, el Estado ya demostró que es un Estado incapaz de manejar empresas privadas o tener una línea nacional, y bajo ese nacionalismo y todo ese amor a la bandera y todo el asunto, pretenden otra vez vendernos la moto de que sí podemos, que ellos pueden, no que el Estado puede manejar. Pero, nuevamente. Pero, por ejemplo, en tu experiencia, pues, César, tú que tienes, pues, de alguna manera estás viviendo, ahorita fuera del país estás viviendo, ¿cómo se ve allá el tema de Perú? Porque, o sea, al final de cuentas, cuando un país como el nuestro, y hablando de la región también, cuando Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, cuando suceden cosas aquí, porque nosotros somos los dueños de los recursos naturales, también hay una visión de fuera, y cuando se ejercen estos extremismos, lógicamente que hay también ya no me junto contigo, ¿no? Ya no me junto contigo. Entonces, ¿cómo se ve desde allá? Hay preocupación, porque esto trae, digamos, rupturas en diferentes estamentos, digamos. Una puede ser política, ¿no? Porque si tenemos ideologías políticas distintas, el diálogo es diferente, ¿no? Si un país tiene una política de repente más más de libre mercado, más capitalista, mientras otro país tiene una política más intervencionista, más estatista, más de privatizar, entonces no son dos países que no van a poder dialogar, ¿no? Eso es en un camino. En el otro camino tienes a los empresarios que no van a tener el interés por invertir. Y eso está sucediendo, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia, cuando Evo Morales entra, me parece que ha sido en el año 2006, entra con una política de apoderarse, de que el gobierno sea el que controle los recursos de gas y petróleo, principalmente, aunque otros también, pero principalmente, porque consideran que por medio del gas y del petróleo, el Estado puede cubrir todas sus necesidades, y por lo tanto, esos dos recursos no pueden estar en manos de privados, tienen que estar en manos del Estado, controlados por el Estado. Entonces empieza una serie de estatizaciones de muchísimas empresas que se hacían cargo de estos recursos. ¿Y qué obtiene como consecuencia? En primer lugar, que se enfrenten a la posibilidad de que sus recursos se terminen, ¿no? Y que no hay inversión para seguir explorando. El Estado ha querido explorar y no ha podido encontrar nada. El Estado ha querido explotar otros recursos y no ha podido hacerlo porque no tiene la capacidad técnica, ni los profesionales, ni la experiencia. Y ahora se enfrentan al caso del litio, ¿no? Bolivia tiene un recurso en litio, pero que es fabuloso, que en el 2006 no se veía tan claro, porque principalmente se centraban solamente en gas y en petróleo, pero ya ahora el litio se ha visto como la posibilidad del futuro, porque es para las baterías. Lo utilizamos tanto en los celulares como en los vehículos eléctricos, que ahora ya están saliendo, ¿no? Y que son la meta de algunos países, reemplazar los autos a gasolina por autos eléctricos, y todos van a necesitar litio. Pero ¿qué pasa? Que Bolivia es dueña de litio, y si tú quieres ir a explorar o a explotar el litio, tienes que asociarte con el Estado boliviano, y tienes que asociarte con unas cláusulas tan duras, tan fuertes, tan elevadas, que realmente no interesan a nadie. Y entonces ahí tienes el recurso durmiendo. Y otra cosa pasa es que me parece que el caso boliviano, al igual que el caso peruano, se centran todavía en una vieja historia en la que estos países latinoamericanos lo que hacen es vivir de los recursos, sacarlos, las materias primas, sacarlos, exportarlos, qué sé yo, y no de transformarlos, no de darles el valor agregado que eleva el precio del producto. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio de la materia prima cae? Y es lo que puede pasar, o lo que está pasando con Bolivia ahora, ¿no? Muy bien, somos dueños del gas, somos dueños del petróleo, pero
y nos va muy bien porque los precios están muy altos, pero el día que el precio cae, también la economía se cae porque no se ha diversificado en otras, hacia otros recursos, hacia otras posibilidades económicas. Entonces, ¿qué veo yo? Que lo que está sucediendo en el Perú es que igualmente hay el ofrecimiento de estatizar, el Perú va a controlar los recursos, pero seguimos siendo productores de materias primas y dependientes del precio internacional de esta materia prima. El día que el precio cae, también nosotros caemos, ¿no? Claro, porque lo ideal que pasa es en que, Oriente también es eso, justamente, ¿no? claro, lo ideal de poder tener materias primas es que cuando hay la época de bonanza, que el precio está alto, el país se preocupe por generar nuevas industrias en base a su materia prima para que cuando sean las vacas flacas se pueda mantener con estos implantes, se podría decir, tecnológicos o industriales. Ahora, quiero preguntarles a los dos. Justo con César veníamos hablando cuando queríamos ponerle nombre a esta conversación y hablábamos de un poco del queísmo, hablábamos de la muletilla, porque el queísmo es cuando tú empiezas a escribir y pones que a cada rato. Esto de la estatización, nacionalización y todo eso, parece eso en nuestra historia peruana. Siempre está ahí. Hay una muletilla ahí de querer hacer las cosas que ya se hicieron mal, porque, o sea, lo que nos ha mostrado Jorge ahorita es con evidencia, pero yo estoy súper seguro que, o sea, en nuestra historia, si nos vamos más atrás todavía, también hay lo mismo, solo que tal vez hay poca evidencia, ¿no? O sea, no hay la evidencia del caso, ¿no? O sea, hablo de cuando en los albores pues, de la proclama de la independencia, también han habido problemas que el Estado ha querido adueñarse las cosas, ha querido manejarlo y lo ha hecho súper mal. Pero, ¿por qué? ¿Por qué creen que siempre hay este discurso otra vez y otra vez? Como esa qué, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Porque qué, ¿no? Ese queísmo. ¿Por qué llegamos otra vez ¿por qué tenemos que seguir hablando de esto? Yo pensaba que ya nos iba a hablar de esto cuando ya se había superado el trauma, el último trauma pues es el de Alan García, ¿no? Yo pensé que se había superado, pero volvemos otra vez. ¿Qué pasó ahí? Claro, Jorge. ¿Sí? Porque el magisterio está tomado por la izquierda, porque el magisterio está tomado por el marxismo, el resentimiento, el odio y las mentiras. Mientras el Estado continúe manejando la educación, mientras el Estado tenga el monopolio de la educación, de la currícula nacional, entonces se van a repetir estos ciclos. Por eso es que grupos senderistas están metidos en la actualidad en el magisterio. CONARE es un grupo senderista, Movadef es lo mismo. Entonces, mientras estos salvajes estén en las aulas de clase metiéndole porquería en la cabeza a los chicos, esto se va a repetir generación tras generación. Entonces, lo que se tiene que hacer es quitarle el monopolio de la currícula nacional al Estado, que el Estado no diga lo que se tiene que enseñar, sino para eso están los padres de familia que tienen que intervenir y los maestros, pero no los maestros que tenemos en el SUTEP, sino los maestros reales, los maestros que no están ideologizados con este tema del marxismo. Académicos en general, creo yo, ¿no? Académicos en general. Pero para responder tu pregunta, ¿por qué esto es cíclico? Porque el magisterio está contaminado de ideologías marxistas, resentidas, caprichosas, de lucha de clases, que le alimentan todos los días, a cada rato, de resentimiento de los chicos. Cuando estos chicos crecen, creen que el problema es el privado. El privado se llenó los bolsillos con mi esfuerzo. Cuando no saben que este privado le da chamba a su viejo. O sea, ese es el problema. No, y te pagan un sueldo. Exacto. No, pero ganan más que yo. Claro, pues, porque puso la plata. ¿Qué crees? Y tiene más responsabilidades que asumir. O sea, justo mira... Si fracasa y pierde todo. En cambio, cuando el Estado fracasa, no importa, porque hay más impuestos y seguimos fracasados, ¿no? No, ser empresario es muy complicado en el Perú porque asumes todos los riesgos. Asumes tú todos los riesgos. O sea, porque, por ejemplo, yo entiendo perder un empleo es complicado. Todos hemos perdido un empleo en algún momento de la vida y lo vamos a perder porque es parte de la vida, es parte de asumir las cosas y todo eso. Pero ser empresario tampoco es tan fácil. Y sí, pues tienes razón, pues. Por ejemplo, yo creo que, tomando lo que decía Jorge, y luego quiero escuchar tu opinión, César, sino que no quiero olvidarme esta idea.
en vez de querer poner una asamblea para crear una nueva constitución, por no poner una asamblea para crear un currículum de verdad, ¿no? Donde se pongan académicos, se pongan pues, personalidades de la sociedad civil, pero para el currículo de educación. ¿Por qué querer también cambiar la constitución? Que esa es otra pregunta, pero para más tarde. César, cuéntame, ¿por qué crees que este queísmo de hay que estatizar? Porque creo que es el discurso victimista y el victimismo vende. Y cuando tú has sido educado que el rico es malo y que el pobre es bueno, ¿no? Entonces, y viene alguien y te dice, vamos a quitarle al rico para redistribuir entre los pobres. Entonces, pero suena como música para los oídos, ¿no? Pero en realidad eso es canto de sirenas. Porque el día que se estatice, el día que una mina sea quitada y sea tomada por el Estado, esa mina va a ponernos una demanda internacional y va a pedir sus derechos. Es un aspecto que no se ve, exacto. Y eso nunca se pregunta, o sea, sí, siempre se dice, vamos a estatizar, vamos a nacionalizar, ya bueno, pero, hey, ¿y quién va a hacer la reparación económica a esa persona que ha hecho una inversión? ¿Tú has visto las fábricas, las instalaciones que tienen y cuánto puede costar eso, los recursos de las personas que trabajan ahí? Y al final, igual que como sucedió en el caso que nos ha contado Jorge de La Brea y Pariñas, al final el Estado terminó dando una reparación civil, aunque lo hicieron en secreto, pero al final el Estado terminó dando una reparación civil, compensando económicamente. ¿Y de dónde salió esa plata? No salió del bolsillo de todos los peruanos, de los impuestos de todos los peruanos. Claro, entonces, cuando esas minas sean estatizadas, cuando el petróleo y otros recursos sean estatizados, y esos mineros o esos empresarios reclamen su dinero, ¿de dónde va a salir ese dinero? Va a salir del bolsillo de todos nosotros. ¿Y cuántos años vamos a pasar pagando esas deudas? No va a ser así de fácil. El Perú va a quedar más endeudado. Y si el Perú se niega a pagar, bueno, empezarán los bloqueos económicos, y con los bloqueos económicos, la escasez, los embargos, y somos Venezuela. Eso hace la agitación social, así. Claro, hace una agitación social y al final... Claro. En los primeros meses... No, los primeros meses tendremos algo de holgura, pero luego explota todo, la burbuja. Es una burbuja, es ficticio, ¿no? Y ahora, ¿por qué este mensaje es tan difícil de entender? Porque ahorita, por ejemplo, estamos viendo que los medios de comunicación están mostrando lo que ha sucedido por diferentes informes. Personalmente creo que a veces la gente no lo quiere, converso con algunas personas y creo que algunas personas no lo quieren ver. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, la verdad está ahí, la experiencia, la historia, los medios de comunicación lo están diciendo, pero algunas, bueno, son negacionistas y no, y nos quedamos con la parte fácil. El Estado quita y luego el Estado me regala, ¿no? El Estado quita la empresa al rico y luego el Estado nos va a redistribuir a todos esa plata o esas utilidades. Y eso vende, eso me gusta, así que yo quiero creer eso y con eso me quedo, ¿no? Hasta que la verdad termine por explotándome en la cara un día de estos, ¿no? No, y lo malo que la explosión en la cara va a ser, pues, muy triste, ¿no? Porque van a haber luego una fuga otra vez, una fuga civil, ahora, ¿no? Un peregrinaje. Dime, Jorge. Ahora, si me permiten. Dale. Un detallito nada más. Por ejemplo, el ejemplo que pone un candidato con respecto a Bolivia, que Bolivia ha renegociado los contratos mineros, que tiene, eso es verdad, eso le ha dado más rentabilidad a Bolivia, yo no lo discuto. Claro. Por ejemplo, el mismo presidente Correa, en su momento en Ecuador, renegoció la deuda externa. Sí se puede, no hay problema. Pero eso, por ejemplo, hablando de Bolivia, eso ha favorecido la economía boliviana. Pues les cuento que aún renegociando los contratos mineros que tenía Bolivia, Bolivia tiene una deuda externa que se ha triplicado en el gobierno de Evo Morales. ¿Cómo triplicar una deuda si supuestamente la solución era renegociar los contratos? Es que el dinero que se va a recaudar no va a ser suficiente para todos los años tener que cubrir los gastos que va a provocar la estatización de las empresas. Número dos, Bolivia tiene una deuda externa e interna, o sea, una deuda pública que asciende el 50% de su Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 50% de lo que recauda Bolivia se va para pagar al extranjero. Qué nacionalistas, ¿no? Qué nacionalistas que la mitad de su plata se va para pagarle a los extranjeros. Entonces, eso es lo que tienen que saber, que la mitad de su per cápita de Bolivia es la mitad del Perú. Y Bolivia todavía está muy lejos de ser un país ejemplar, o sea, está muy lejos. Y ahorita se vienen los embargos porque no van a poder pagar la deuda, ahorita se vienen los bloqueos, los imperialistas, y van a tener que estar sellados, igual que Venezuela. Es un proceso.
Es un proceso, Agustín. Claro, o sea, no es de la noche a la mañana, pues, que se te cae la noche, ¿no? Se te cae, que eso es más triste, ¿no? Porque se te cae la noche por partes, es como si te estuvieran descuartizando, ¿no? Te quitan una uña, te quitan otra uña, entonces, o sea, porque fuera un solo dolor, bueno, ya, pues, ¿no? Un solo dolor, pero, de hecho, pero detrás de siempre esto, a pesar de que hemos visto los casos de agitación social que se va, imagino, se va a evidenciar en Bolivia dentro de poco, aún así viene el tema de, no, pero es que hay que amar a la patria, hay que ser la bandera y somos hinchas. Quiero recalcar eso, ¿no? Te crían como hincha, como si fuera, como si todos los ministros y el presidente fuera el equipo de fútbol, pues, ¿no? Entonces tú tienes que ser hincha y confiar. O sea, te piden la confianza cuando hemos visto que hay una ineficiencia a nivel de gobiernos regionales, a nivel de alcaldías, cuando hay ineficiencia a nivel, pues, de poder legislativo, te piden la confianza. ¿Y por qué esta vez se la están dando, no? Porque hemos visto la encuesta ayer, pues, y todavía sigue, pues, arriba, ¿no? Sigue arriba. Yo creo que es el discurso vende. O sea, de todas maneras el discurso vende. O sea, nos gusta que o sea, hay una masa de la población, le gusta que le mientan. O no se da cuenta que le mienten. No se da cuenta que le mienten. También, o a veces yo no quiero juzgar tampoco mal a las personas que creen en este discurso, en el sentido de que hay que reconocer que son personas de repente postergadas por muchos años, que tienen carencias reales, que realmente viven en una pobreza muy, muy, muy dura. Entonces, a veces un discurso como este trae esperanza, ¿no? A veces las personas se llenan de esperanza y bueno, tratan de creerlo y aferrarse a esa esperanza. Y aunque la verdad pues esté gritando una cosa distinta, ¿no? Pero aferrarse a la esperanza es algo objetivo, o sea... No es objetivo, y esto siempre pasa entre izquierdas y derechas, entre capitalismo y socialismo, ¿no? El capitalismo es muy técnico, como estamos hablando ahora, de una manera muy técnica, con números, con cifras, con fechas, con historias, estamos explicando una lógica de por qué fracasa un proyecto, ¿no? Pero el socialismo no explica esas cosas. El socialismo ellos te venden un eslogan. Te venden un eslogan que va al corazón. Mientras que el capitalismo explica las cosas para que el cerebro las pueda entender por la lógica, el socialismo las explica para que vayan al corazón, ¿no? Entonces, oye, pobre, el patrón, ¿cómo decía Velasco? El pobre no, ¿cómo era? Jorge, ayúdame, por favor. No come de tu mano o algo así. El patrón no comerá más del pan. ¿Cómo era? Por favor, se me fue la frase. No sé si alguien me puede apoyar. Lo que decía Velasco, la frase de Velasco. A ver, vamos a buscar la frase de... Mi mamá siempre me la repite y ahora se me fue. El campesino, el patrón no comerá más del discúlpame que se me fue la frase, no la tengo ahora mismo en la... El patrón no comerá más de tu pobreza. Campesino. Ya está, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Entonces, oye, pero qué bueno que suena eso, ¿no? O sea, porque ya me calificó a mí de pobre, ya me puso a mí en un lugar inferior, ya me disminuyó, ya me limitó mi capacidad de progresar, de salir adelante, no, me puso a mí en la condición de pobre. Y al patrón que come de mi pobreza, ¿no? Entonces, y lo puso a él arriba, y eso es la lucha de clases. Enfrentarnos a la sociedad, tener siempre divide el conflicto, ¿no? Divide y vencerás con esas frases al corazón. Esas frases van al corazón. Mientras nosotros estamos haciendo explicaciones lógicas, los otros están haciendo explicaciones románticas que van al corazón. Y eso eso vende y convence. Y me parece que por eso el discurso socialista se mantiene vigente, aunque fracase en todos los países donde se ha querido instalar. Estrepitosamente. Y Jorge, tal vez vamos redondeando un poco, también contigo César, ¿no? Redondeando un poco ya la idea para llegar un poquito al final de este primer episodio que quiero que sea bastante sencillo, corto, para que podamos llegar más y no tal vez enfrascarnos en una conversación tan larga. ¿Qué es lo que propondríamos nosotros desde nuestra pobre y humilde y modesta trinchera, ¿no? O sea, porque ya vimos que esta primera idea, porque es la primera, ¿no? Faltan muchas ideas todavía por analizar, o propuestas, perdón, por analizar, no funciona. Entonces, ¿qué debería funcionar? ¿O qué deberíamos hacer para que siga el status quo,
que se maneje mejor? ¿Qué es lo que podríamos proponer? Bueno, en la actualidad el status quo es el mercantilismo. La gente piensa que lo que vivimos es un gobierno de derecha. No hemos tenido nunca un gobierno de derecha, eso es absolutamente falso. Hemos tenido mercantilismo que es socialismo del mismo, solamente con un capitalismo dentro de las grandes empresas nada más. ¿Qué es el mercantilismo? Es cuando el poder político crea leyes con el aparato de la justicia que tiene, el monopolio de la justicia, para favorecer a los grandes empresarios, creando leyes monopólicas, oligopólicas, que los permitan a ellos ser grandes. Mientras que el chiquito no pueda llegar nunca a competir con el de arriba. Las empresas con sus propias leyes, claro. Exacto. Eso se llama mercantilismo. Por eso vemos a candidatos o candidatas que han sido financiados, sus campañas, por grandes empresas. Eso se ve, pues, eso es mercantilismo. Nadie te da plata gratis, nadie te da gratis. Eso es mercantilismo. Lo que yo propongo, Jorge Ugarte propone, y los liberales que represento proponemos, es que se abra el mercado. O sea, que el mercado sea realmente libre, que el Estado no intervenga en los temas empresariales, a menos que estos atenten contra la vida, la libertad o la propiedad privada. Pero mientras no lo hagan, que ellos sean libres de poder invertir y que el consumidor, que somos nosotros, decidamos si ese producto nos beneficia o no, porque no somos inválidos mentales para que el Estado venga a decirnos, no, eso no te conviene. ¿Quién te ha puesto para que me diga lo que me conviene o no? La SUNEDU, no, esa universidad es mala, bajo mi concepto. O sea, bajo mi concepto, esa universidad es mala. Por eso tú no tienes que estudiar ahí tus hijos, y yo por eso la voy a cerrar. Porque yo decido qué es bueno y qué es malo. Yo a mis hijos nunca les pagaría la universidad, porque mi plata, nunca les pagaría la universidad en la Católica, por ejemplo. Con respeto a lo que pusieron, porque me parece marxista. Entonces, y al final, ¿quién me defiende a mí? ¿Quién defiende mis gustos y preferencias? ¿El Estado por qué no la cierra? Para todos los conservadores. No, porque el Estado decide qué es bueno para mí y qué es malo. Tómatela, le decimos al Estado. No, deja que el consumidor decida libremente, que es la forma más democrática, qué producto nos conviene o no. Abrir el mercado es mi propuesta. Ok. Ahora, en ese tema de, por ejemplo, el tema de la universidad, que bueno, justo has comentado, ¿no? Han habido universidades pues que ciertamente pues dejaban mucho que desear, ¿no? El caso más saltante tal vez, y también tan sonado por los medios, fue el de la gigantografía, ¿no? El de la universidad, no me acuerdo si fue el nombre, pero que tiene Telesur, ahí está, Telesur, ¿no? Y que tiene su propia bancada y todo el asunto. Ya, pero no vamos a entrar a ese tema. Pero en ese caso, o sea, nos damos cuenta que el usuario pareciera, yo sé que es, lo que voy a decir puede sonar feo, pero pareciera que el usuario no tiene esa capacidad de discernir qué producto es bueno y qué producto es malo. ¿Y quién se perjudica? Ya, ok. Por eso, el consumidor. Pero a la corta y a la larga también, bueno, a la larga mejor dicho, a la larga no perjudica también a la sociedad, en el sentido de que, por ejemplo, el consumidor llega a esta universidad, recibe una mala educación, y no solo él, sino un grupo de consumidores. Y luego estos se insertan en la sociedad, mercado laboral, llámese lo que sea, pero también generaríamos un cáncer a largo plazo, ¿no? Pregunto, No. nada más. No, ¿por qué? Porque si ese usuario que estudió en la Telesub y es un pésimo profesional, se va a una empresa privada y si no hace bien su trabajo, lo botan. No dura. ¿Okay? El problema es que esos trabajadores suelen irse al sistema público también. Y ahí sí hay problemas porque en el sistema público lo pagamos todos y así sea malo, igual se queda en el sistema público. Pero al final esto también se puede solucionar recortando el Estado para que no se requiere de tanto personal, que es una propuesta que tenemos en el partido que estamos creando. Reducir el aparato estatal. Si un empleado, un profesional, no hace bien su trabajo, se le bota, se le echa, se le acaba el contrato y chau, no te vuelvo a contratar. Y el perjudicado es él. Mira, te voy a decir esto, yo no terminé mi carrera como docente, yo soy empírico, lo he dicho al principio, y he competido con sanmarquinos, con cantuteños, en exposición de clases, modelos para colegios, y me han elegido a mí. No porque no tengo un título, sino porque lo que se vale es la calidad de profesional a la hora. Hay carreras que sí, pues doctor, no médico. Que sí necesitan, pues, las credenciales obligatorias. Claro. Pues, ¿no?
Pero el tema de enseñar, de Este, educar, de academia, bueno, conozco genios. Marco Aurelio de Negro y María Rostoyevsky, caramba, no tenían, y miren los genios que eran, ¿no? Exacto, Mira, aquí en exacto. Estados César. Unidos el tema de los títulos no... Están ahí el tema de los títulos o los certificados, las credenciales laborales, pero básicamente te quedas en una empresa porque sepas hacer las cosas, no tanto porque tengas un montón de certificados de las universidades más ilustres o de los... No, mira, sabes que sabes hacer algo, sirves para algo, el trabajo es tuyo y te quedas, ¿no? Entonces, así funciona aquí, pero también hay, digamos, un voto de confianza con las personas, ¿no? Y creo que eso nos falta a nosotros en el Perú. No tenemos el voto de confianza y lo que hacemos es sustentar con documentos, con certificados, y mientras más rimbombantes mejor, para que digan quiénes somos. Necesitamos que el papel respalde lo que diga porque no confiamos en las personas cuando simplemente dicen que saben o que son tal cosa, ¿no? Sí, y bueno, creo que eso pasa, pero también creo que pasa porque nosotros tenemos muy interiorizados, ni siquiera nos preguntamos, ni siquiera lo dudamos, tenemos muy interiorizados que nuestros títulos son a nombre de la nación, es el Estado el que determina si yo soy un buen profesional o no, si es que puedo trabajar o no mediante una educación que me da una institución, ya sea pública o privada, pero que entrega su certificado a nombre de la nación. Quiere decir que la nación es responsable de lo que nosotros estamos consumiendo como educación. Pero nunca paga los platos rotos. Pero nunca paga los platos rotos, o qué sé yo. Lo pagamos nosotros. Entonces, nunca paga los platos rotos. Habría que ver, porque hay muchas otras cosas más que funcionan así, gracias al papá Estado, ¿no? En muchos otros aspectos de nuestra vida, el Estado está ahí y nosotros no lo cuestionamos. Simplemente vivimos como en piloto automático y ya está, ¿no? Y por eso, como decía Jorge, nosotros no estamos verdaderamente en una sociedad libre, ya no yendo al campo solamente de la política o de la economía, sino también al campo de la sociedad. No estamos en una sociedad libre, todavía no. Estamos en una sociedad, por un lado, mercantilista, por otro lado, un Estado regulador que nos prohíbe salir a una hora, que nos César, prohíbe... ¿te acuerdas de esta frase que yo siempre utilizo? Nosotros tenemos un estado Inca Kola, un país Inca Kola, que todo combina con todo. ¿Te acuerdas que yo siempre mencionaba eso? Porque, sí, por supuesto. Tenemos un aeropuerto, tenemos ají con dulce. Para el gusto de todos. Y todos aprendemos a navegar, a surfear ahí y acomodarnos y encontrar nuestro espacio. Pero no cuestionamos cosas profundas, cosas más grandes que deberíamos cuestionarlas y que creo que nos ayudarían a moldear una mejor nación para todos, ¿no? Estamos muy acostumbrados, creo que estamos muy en piloto automático y finalmente llegamos a viejos y que el Estado me salve con una jubilación, ¿no? Claro. Yo entiendo, y discúlpame que me meta en esto, que de repente más bien sería tema para de repente una siguiente conversación. Yo entiendo que el Perú en los años 70, 80 ha pasado por momentos terribles, de crisis económicas terribles, que de repente impedían que las personas puedan ahorrar para su vejez, para su futuro. Entonces todo el mundo tiene la esperanza de una ONP y a partir de Fujimori, bueno, la esperanza de una AFP. Y no digo que sean maravillosas, ni la AFP ni la ONP funcionan bien. Creo que tienen sus problemas, pero creo que siempre tenemos esa esperanza de que al final el Estado tiene que compensarme. Y bueno, ahí aparece pensión 65 y por ahí he escuchado ahora que siguientes bonos, 60, y bonos y cosas para auxiliarnos. Yo puedo entender que esa generación que recibe estos auxilios o que busca estas compensaciones del Estado han venido de una época muy dura, muy difícil, donde de repente no pudieron ahorrar, qué sé yo, pero no debería ser la costumbre. No debería ser la costumbre. O al menos debería romperse el sigma. Para que nos debería romperse ese sigma ahorita, ¿no? O sea, claro. Está bien. Son generaciones anteriores, ahora la de ahora se va a trabajar de esta manera, ¿no? Para que cuando nosotros lleguemos a viejo sea diferente. La ONP es un sistema fracasado. El gobierno tiene que trasladar dinero para completar la planilla. Ya en España, por ejemplo, esto ya explotó, ¿no? Ya se habla incluso de reducir las pensiones de los jubilados, reducirlas, porque es insostenible, no puede el Estado asumir las pensiones de todos.
No quiero entrar más en esto, no quiero meterme más en qué es justo o qué es injusto sobre las pensiones o las jubilaciones. Lo que sí quiero decir es que, que parte de la libertad de la cual estamos hablando ahora y de no depender del Estado pasa también por ser responsables con nosotros mismos, responsables Claro. con nuestro futuro, nosotros ahorrar para nuestro futuro, ahorrar nuestras propias jubilaciones en nuestros propios bancos. Deberíamos tener más bancos que nos den más ofertas de jubilaciones, de pensiones, de salud, de educación y etcétera, para muchas otras cosas de nuestra vida a las cuales estamos muy acostumbrados que el Estado venga y que nos dé y que nos salve, y que en realidad creo que deberían ser responsabilidad de cada individuo. Y eso suena duro, eso suena feo a veces, pero creo que es, sí, queremos ser libres, pero también queremos ser responsables de nuestra libertad. Genial, genial. Me parece muy interesante esta conversación y como bien dices, nos da pie para la segunda conversación que yo creo que voy a lanzar el tema ahí. Bueno, ahorita Jorge está un poco ocupado, pero hablar de... Acá estoy. Ahí está, muy bien. El rol del Estado. ¿Cuál debería ser el rol del Estado entonces? Porque según las demás propuestas que se están dando ahorita en la coyuntura electoral, hay un rol del Estado otra vez más que paternalista, pues es asfixiante, ¿no? Parece esta personaje de los Tiny Toons, esta que abrazaba a los animales hasta que los mataba. Algo así, sí. Creo que nos piensan asfixiar de alguna manera sin dejarnos el poder de elegir, y yo creo que ese podría ser el tema de la siguiente conversación del rol del Estado. Y bueno, ahorita, nada, palabras finales para poder despedir este primer episodio que, bueno, a mí me ha gustado mucho, concentrado como un buen té filtrante, ¿no? Un concentrado ha sido para poder informar y darnos a conocer con nuestros amigos televidentes e internautas de las diferentes redes sociales. A ver, palabras finales, Jorge, César, en el orden que ustedes quieran. Bueno, agradecerte, dale, Jorge, Agustín, César, por invitarme a hacer este programa. El otro punto del rol del Estado, te adelanto que solamente seguridad, justicia y obra pública, no tiene que hacer nada más el Estado. Y si quieren, en el próximo programa hacemos una historia, te explico históricamente cómo se creó el Estado y para esas funciones fueron creadas, para nada más, ¿no? Y también explicar a la gente algo que le va a caer de bomba en el próximo programa, ¿no? La salud y la educación no son un derecho, eso es falso. No es un derecho ni la salud ni la educación. Eso es un invento. Ya, y eso va a caer bomba, pero ya lo dejo para el próximo programa. Pero está bien, porque justo eso es lo que queremos generar, es tirar bombas culturales e intelectuales para que la gente despierte, pues explote, ¿no? Sí. Muy bien, así que bien. Agradezco nuevamente la invitación y cuenten conmigo todos los días cuadrados para poder seguir conversando. Saludos a todo Cajamarca, ya voy a estar por allá. Vamos a hacer una pequeña exposición, nada más ni nada menos que en Chota. De repente, excelente. Sí. Muy bien, ahorita es el centro de la democracia ahorita, ¿no? El centro geográfico de la democracia, ¿no? Se ha vuelto, ¿no? Chota ahorita hemos pasado de Cabana a Chota. ¿Cómo la historia se repite? ¿Cómo la historia se repite? Mira, y parece mentira, son cositas, pero bueno. César, tus palabras finales. Bueno, gracias a ustedes también por compartir este tiempo conmigo, esta oportunidad. Agustín, Jorge, la pensamos hace unos días, dijimos, bueno, y ya está, ¿no? Lo materializamos creo que bastante rápido, como tienen que hacerse las cosas. Creo que el Perú no tiene todavía los candidatos para que las cosas que estamos diciendo ahora se puedan llevar a cabo. Sin embargo, hay que elegir o hay que pensar en aquellos que nos den la mayor posibilidad de libertad. La libertad creo que es una cosa, es el mejor don que nos puede dar Dios, la vida, que ha costado muchísimo, a muchísima gente ha perdido su vida luchando por la libertad de elegir. No espero que nos conformemos con un Estado que nos diga a qué horas puedes salir de tu casa, a qué horas tienes que entrar, qué cosa puedes vender, qué cosa puedes consumir. Esto tiene que gustar, esto tienes que estudiar y esto no. Y en casos más extremos como en el de Cuba, que te digan cuántas veces a la semana puedes comer pollo, ¿no? O cuántos jabones puedes utilizar durante un año. No, que ya es un caso extremo, ¿no? Pero hay políticas que nos van a llevar por ese camino. Hay políticas que nos llevan por ese camino del control. O sea, primero te dicen, estatizamos y te damos todo y te regalamos toda esa plata. Pero luego vienen otras medidas de control contra la población
que no me parecen correctas, no me parecen justas. Yo creo en la libertad, creo que hacemos este programa para aprender a ser libres, ¿no? Y que la libertad es una cosa que tenemos que ganárnosla, tenemos que luchar por ella y luchar por nuestra libertad a través de replantearnos las cosas que tenemos y el medio en el cual vivimos. Hay que replantearnos el Estado, replantearnos la sociedad y ver realmente si vivimos en la sociedad libre que nos gustaría tener o todavía no hemos alcanzado, y si no la hemos alcanzado, tenemos que luchar por ella, nuestra libertad primero. Genial, genial. Muy bien, chicos. Muchas gracias, Jorge, por tu participación en este primer programa, el primer episodio. Gracias, César, también. Y bueno, este fue el primer episodio de este programa de conversación, de poder aprender qué es nuestra libertad y, bueno, ser libres para pensar, ¿no? Así que nos vemos en un próximo episodio. Estamos en 2020 TV, un canal acá desde Celendín. Estamos en nuestras redes sociales. Así que ya vamos a tener más noticias, más novedades de nuestras próximas emisiones. Así que muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.